Les damos gracias por hacerse presente, conectarse a esta última reunión de nuestro ciclo de conferencias, las huellas de Santo Domingo. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como cierre, la presencia de la Madre Estela, ya la presentará el Padre David, una persona muy querida en nuestro convento, parte de nuestra familia dominica en el convento, y ella va a ser la que nos va a hacer favor de exponer. A San Humberto San Humberto de Romans. Le cedo la palabra. Gracias, Padre David, por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Como ha sido estos días anteriores, pues con enorme alegría y emoción les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse para escuchar estas reflexiones que hemos ido teniendo a lo largo de esta semana y que, como dice Alejandro, hoy llegamos a la quinta y última de este bloque que hemos titulado Huellas o Tras las Huellas de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra atención, estamos estudiando y estamos acercándonos a figuras muy emblemáticas, muy importantes en la historia de la orden, que son precisamente los inmediatos sucesores de nuestro Padre Santo Domingo en el gobierno de la familia dominicana. Hemos podido recorrer desde la persona de Santo Domingo a los primeros maestros de la orden, que así les llamamos en la orden a nuestros superiores generales, y hoy toca el turno de estudiar al último de estos grandes personajes que consolidaron nuestra orden, que es un personaje ciertamente, perdón que lo diga así, muy importante y muy entrañable. Algún autor, cuando se refería a Humberto de Romans, que es este personaje que estudiaremos el día de hoy, le llamaba el segundo Santo Domingo. ¿Y saben por qué? Porque con Humberto de Romans podríamos decir que termina el proceso de fundación y de consolidación de nuestra orden de predicadores. Humberto de Romans trabajó pues todos los temas que son propios de nuestra espiritualidad, escribió muchísimo, a diferencia quizás de los anteriores, escribió muchísimo, tiene varios tratados, varias cartas dirigidas a las monjas y especialmente dirigidas a los frailes de la orden. Le tocó presidir muchos capítulos generales y fue de los que hemos estudiado el que estuvo más años al frente de la orden, como lo veremos a continuación. De verdad les invito a que pongamos atención en este personaje, que ojalá que no solamente nos acercáramos a su vida, como lo vamos a hacer hoy, sino que también tuviéramos la oportunidad de acercarnos a su obra, de poder leer algunas de las obras de Humberto de Romans. Se le considera pues realmente un gran pensador, pero sobre todo alguien con una sensibilidad muy especial, no solamente para entender, sino también para explicar lo que significa la vida y la misión de una y de un dominico. Así que creo que cerramos con broche de oro, y cerramos con broche de oro de manera doble, porque entramos a la figura del segundo Santo Domingo, Humberto de Romans, este fraile francés que nos ha legado una obra muy rica en la que cuando los historiadores o cuando los que les gusta meterse en la espiritualidad dominicana necesariamente tienen que ir a su obra, porque es una verdadera fuente para la espiritualidad dominicana. Y digo que también cerramos con broche de oro estas reflexiones esta semana, porque tenemos a alguien que, como decía Alejandro, queremos mucho, que es Sor Estela, que aceptó junto con sus hermanas que están detrás de ella apoyándola, esta encomienda, esta aventura de presentar a una figura que tampoco hay mucha bibliografía en torno a su vida, pero que sin embargo Sor Estela, que hizo un trabajo como de los investigadores esos que con lupa andan buscando huellas digitales, así anduvo ella buscando datos para poder presentarnos esta tarde la figura, la obra y, perdón, la monumentalidad de Humberto de Romans. Pues sin más preámbulo, simplemente pues los que somos del convento de Santo Tomás de Aquino, a Sor Estela la conocemos muy bien porque forma parte de nuestra comunidad, ha estado en otros momentos también en la comunidad y bueno, vuelvo a repetir, ella es la voz, el rostro de toda esta comunidad de 4 hermanas dominicas de María muy queridas que forman parte de la comunidad del convento de Santo Tomás de Aquino. Sor Estela, otra vez,
Gracias, mi admiración, mi gratitud. Y bueno, le cedo ahora sí la palabra para que nos presente esta figura que estoy seguro que les va a encantar a todos. Humberto de Romans. Muchas gracias. Pues muy bien. Buenas tardes, noches a todos, todas. Y bueno, como decía Fray David, vamos a presentar las Hermanas Dominicas de María. En esta ocasión nos tocó exponer pues un poquito sobre Fray Humberto de Romans. Bueno, vamos a compartir pantalla para dar inicio. Entonces, bien, aquí tenemos un poquito sobre Fray Humberto de Romans. Ya decía Fray David, el quinto maestro de la Orden de Predicadores y cuarto sucesor de nuestro Padre Santo Domingo. Un poquito sobre su infancia. Nació alrededor del año 1200 en la pequeña ciudad de Romans, sur Isère, Francia, cerca de Valencia. Es hijo de una familia creyente. Sus padres eran piadosos y hospitalarios. Siempre tenían la puerta de casa abierta a los monjes cartujos que pasaban por ahí. Y fueron ejemplo de caridad para con propios y extraños. Como estudiante en París, dice, no se sabe casi nada de su infancia y los historiadores nos lo ubican a partir de su estancia en París, en el barrio latino, escuchando lecciones de maestros universitarios. Realizó sus estudios en la Universidad de París, cerca de 1215. Es aquí donde conoce a los frailes predicadores. Este encuentro lo lleva a descubrir y a enamorarse de la predicación y decide, por tanto, seguirles. Y ponemos por aquí una frase, dice, de ahora en adelante los libros serán tus amigos y los hombres tus hermanos. En París quedó cautivado por la nueva orden de predicadores que paseaba por sus calles y universidad. Humberto entendió la voluntad de Dios. No has de ir a otro lugar que a los frailes predicadores. De ahora en adelante los libros serán tus amigos y todos los hombres tus hermanos. Siendo un joven con futuro y muchas posibilidades, en silencio, decidió lo que quería hacer de su vida. Estudiaba Derecho y Teología y ya era maestro en artes. Teniéndolo todo, quería más. Y esto sucedió una tarde del 30 de noviembre de 1224, cuando él ingresó a la Orden de Predicadores en un convento dominico en la misma ciudad de París. Fue siempre un estudiante modelo. Se habla de una inteligencia superior, hombre de decisiones muy pensadas. Se comenta que se deleitaba en la asimilación de la lectura bíblica y no presumió de sus estudios, sino más bien del servicio. El estudio en función de la predicación. Y recibe el hábito de dominico en 1224 durante la estancia del maestro Jordán de Sajonia en París. En 1226 fue trasladado a Lyon para estudiar teología. Allí mismo fue nombrado prior, oficio que ejerció de 1236 a 1239. Nombrado prior en Lyon. Y este servicio pues lo presta de 1236 a 1239. Es la primera ocasión que tuvo contacto con el gobierno y esa experiencia lo llevó a entenderlo como un servicio responsable con quienes dependían de su gobierno, acompañar y animar a sus hermanos conventuales. Sus cualidades
como la moderación, la prudencia y el buen sentido, hicieron de él un hombre que algunos dicen que habría nacido para gobernar. Fue un célebre dominico que le dio un gran impulso a la orden. Destacó por su habilidad en el buen gobierno, desde el cual escribe interesantes reflexiones en torno al servicio, además de su santidad de vida. Como buen dominico, tenía la disciplina y la seriedad de su diaria preparación, pero ahora ya no solo lo hacía en la teología, la filosofía y las escrituras. Ahora también se preparaba responsablemente para ejercer bien los cargos y servicios que sus hermanos le iban solicitando. Y bueno, pues él también escribe sobre el perfil de un buen prior. Dice que en uno de sus escritos, el opúsculo de Vita Regula, que viene siendo de vida regular, trazó el perfil de lo que sería un buen prior de la orden de predicadores. Allí escribe: por ser el primero por su cargo en medio de los frailes, debe ser igualmente el primero por su celo al servicio de Dios y en el estudio. El prior es el primero, el jefe de fila que gobierna a los frailes, los dirige, los empuja hacia la meta. Con todos, buenos y malos, ardientes o tibios, hay que practicar la paciencia. Provincial de la provincia de Roma a partir de 1239 a 1242. En 1239 fue nombrado prior provincial de la provincia de Roma, cargo que mantuvo hasta 1242. Y también nos describe cómo debe ser el cargo de prior provincial. Escribe: que comience con temor y temblor, que rece mucho y que haga rezar por él. Otra de sus frases dice: debe ejercer la autoridad de tal forma que la bondad corrija y atenúe el rigor. Entendía con claridad que los dos polos sobre los cuales se movía la acción apostólica de los dominicos eran la predicación y la formación. Fue nombrado prior provincial de Francia en 1224, al ser nombrado cardenal Hugo de Zancaro. Fray Humberto de Romans fue elegido para sustituirle como prior provincial de Francia. Lo hizo también en ese cuatrienio que lo reeligieron en 1248. Francia era una de las provincias más importantes de la orden en ese tiempo. Asistió a los capítulos generales convocados por el maestro de la orden, Juan el Teutónico, anterior maestro de la orden, y fue uno de sus consejeros más sabios. Fue elegido maestro de la orden en 1254 a 1263. A petición del rey Bela IV de Hungría y de su esposa María Láscaris, padres de nuestra Santa Dominica Margarita de Hungría, el capítulo general se celebró en Budapest en 1254. Ahí, Humberto de Romans fue elegido maestro de la orden por unanimidad. Presidió capítulos en Budapest, Milán, París, Florencia,
Tolosa, Valenciennes, donde se aprobó una variante de las constituciones de la Orden de Predicadores. Estrasburgo, Barcelona, Bolonia y Londres. Humberto tenía para ese cargo la más alta idea. En una de sus frases dice: el primero en dignidad debe ser el primero por la pobreza, la humildad, la práctica de las observancias. Debe cuidar de que las provincias tengan a la cabeza priores provinciales recomendables y, si es necesario, que estimule el celo de los electores. Humberto estaba convencido de que si la cabeza es vigorosa, el cuerpo entero estará sano y que nadie mejor que el maestro de la orden puede ejercer sobre los frailes una acción intensa y decisiva para el bien. Humberto de Romans, cuando fue elegido maestro de la orden, tenía ya 60 años de edad, de los cuales 20 había consagrado al servicio de gobierno. Y tenía grandes retos para su gobierno. En el tiempo en que inicia su responsabilidad, podemos decir que comenzó en medio de serios problemas. Y poco faltó para que la orden entrase en crisis. Fue asaltada por todas partes y abandonada incluso por el Papa. Afortunadamente, Fray Humberto tuvo bastante prudencia, inteligencia y energía para hacer frente a ese momento. Los grandes retos de su gobierno se podrían enumerar en los siguientes temas. Primero, la ley y el espíritu dominicano. Tuvo especial cuidado y una constante preocupación por no perder la disciplina regular de lo que era el estudio, la oración, la predicación, la vida en común. Segundo, la liturgia dominicana. Buscó una labor unificadora para consolidar para todos una misma liturgia de la orden. Presentó al capítulo general de la orden la obra completa de la liturgia dominicana, una auténtica joya artística y litúrgica. Tercero, la predicación dominicana. Fue como esa lucha por ser dominicos, por sostener su existencia. Eso siempre fue el corazón de nuestra razón de existir. Sostener la presencia en las universidades y en las calles. Y una de sus frases que escribe en la primera carta que le envía a los frailes, que ya al final la voy a leer también, dice: vuestra fidelidad disminuirá mi responsabilidad. Y es la invitación a que se responda a la vocación, y pues eso le ayuda a él para su responsabilidad que tiene para con la orden. En el número 4, pues tenemos la permanencia en las universidades. Este fue uno de los grandes problemas de la época, como en la Universidad de París. La tensión interna hizo de esto el tema más difícil a resolver, porque afectó a la orden entera, incluso al Papa. 5. El tema de las monjas siempre fue vital en la esencia de la orden desde la función, pero se presentaba a últimas fechas algunas molestias por las autorizaciones que había dado a nuevas fundaciones de monasterios. 6.
la historiografía dominicana. Él se preocupó por conservar y evitar que se perdieran datos de la historia de la orden. 7. Mantener el crecimiento de la orden. Nuevos territorios, nuevos espacios. Superados los problemas, se podría seguir haciendo realidad el sueño de Domingo de Guzmán. Hablamos un poco sobre los problemas de París. Dice, este fue quizá el problema más crítico que enfrentó Humberto de Romance y en donde su talento de gobierno sacó a flote uno de los pasajes difíciles para la orden y vergonzosos para la iglesia secular. Desde la creación de la orden de predicadores, la entrega, la caridad de la misión, la formación, la vida de oración y disciplina, hicieron que en pocos años los dominicos lograsen un lugar importante en la iglesia. Con su predicación, talento en la enseñanza, como en lo que escribían y en su misión de búsqueda de los demás, lograron una interesante presencia e influencia en muchas ciudades, pero especialmente en los centros universitarios como París. Desde ahí lograban cambiar la historia. Difícilmente alguien podía superar las cátedras de Alberto Magno o de Tomás de Aquino y de muchos otros dominicos. Desafortunadamente, algunos maestros seculares con ricas prebendas llevaban una vida relajada. A veces al día siguiente por la mañana, todavía lánguidos por una noche agitada, no podían impartir sus lecciones y daban día libre a los estudiantes. Pero los más responsables se quejaban, ya que retrasaban su instrucción y acudían al célebre convento de Saint-Jacques de París. Ahí los frailes cada mañana estaban dispuestos a dar una magnífica enseñanza. Se cree que esta es la causa de la envidia de los maestros y del odio contra los frailes. Tomás de Cantimpré, también fraile dominico, que vivió ese momento, comenta: la única causa de esta perturbación que asaltó a la orden de predicadores fue la envidia de los maestros y de los grandes clérigos. Los fieles acudían a los frailes porque veían su vida, su desinterés por las cosas materiales, su entrega, su celo apostólico, su ciencia. Y se dieron acusaciones contra los frailes, tanto en el campo de la enseñanza como en el del ministerio. La universidad abrió fuego en 1252. En una reunión clandestina, los maestros seculares de la Universidad de París, celosos del número creciente de doctores de la orden y de los alumnos que seguían sus cursos, redactaron un decreto perjudicial para la orden. En ese decreto se afirma que los miembros de toda orden religiosa que no tengan colegio y que tengan prohibida la enseñanza por el derecho, no serán admitidos entre los maestros de París. A partir de ese momento, siempre estarán amenazando a los frailes y a los alumnos que les escuchaban. En una disputa con la policía, un estudiante fue asesinado. Los maestros declararon la huelga y quisieron imponer a todos los maestros el cierre de las escuelas. Los predicadores no asistieron a la huelga. Los maestros seculares, indignados, sacaron un nuevo decreto contra nuestros frailes.
Todos deben obedecer si se dice huelga, bajo pena de ser expulsados de la universidad y no poder enseñar ni en París ni en ningún otro lugar. Se prohibió a todos los estudiantes seguir sus cursos con los dominicos, bajo pena de ser excluidos de la universidad. Estos apelaron al Papa, quien consideró que los maestros seculares se habían excedido. En su bula de 1253, reprende a los maestros con severidad. Pero los maestros seglares endurecen su posición y rompen la paz. Los predicadores recurrieron a Alberto de Parma, legado de la Santa Sede. Le comunicaron que estaban dispuestos a ceder unas de sus cátedras para que se restableciera la paz. El legado papal fue a hablar a los maestros de la universidad, pero estos no aceptaron. Al conocer Inocencio IV la desobediencia de los maestros, lo citó a su tribunal. Inocencio IV descargó el primer golpe contra la orden. Hasta 1254, el Papa Inocencio IV había entendido y favorecido a los predicadores, pero de repente cambió completamente. Y el 10 de mayo de 1254, Inocencio IV descargó el primer golpe contra la orden. Escribió una carta a los canónigos de San Quintín, reprimiendo severamente a los frailes predicadores. En adelante no podrán oír confesiones sin el permiso del párroco. Y a pesar de los privilegios concedidos a la orden por Honorio III, Gregorio IX y el mismo Inocencio IV, privilegios que exceptuaban a los predicadores con relación a esta ley. También cambió la actitud del Papa respecto a la cuestión de la universidad. Una bula del 4 de junio de 1254 confirma y hace obligatorios los estatutos elaborados por los maestros para el bien común de la universidad. Durante este tiempo, la Orden de Predicadores se reunía en su capítulo general en Buda, capital de Hungría. Y la situación estalló el 21 de noviembre de 1254. Inocencio IV, desde Nápoles, escribió una bula que denuncia a la Iglesia Universal abusos cometidos por los predicadores y por los franciscanos en el ejercicio de su ministerio y confirma que les retira todos sus privilegios concedidos por él y sus antecesores. Todo era bajo pena de excomunión y a partir de ese momento los obispos tienen derecho a forzar a los frailes a observarlas por medio de las censuras eclesiásticas. Esta acción de Inocencio IV fue para Humberto de Romans, que acababa de asumir en Buda la responsabilidad como maestro de la orden. Fue un triste regalo de bienvenida. No se podía acceder al gobierno de la orden en peores circunstancias. Los predicadores estaban amenazados de muerte. En esta bula de Inocencio IV no se dice nada de la crisis de la Universidad de París, pero ese problema se estaba generalizando a toda acción de los religiosos. Le tocó también sostener la disputa con los mendicantes de 1252 a 1256 por el lugar que estos debían ocupar en la universidad. Ya lo mencionaba Fray Jesús el otro día, de que había controversias que porque daban clases en las universidades y otros andaban pidiendo limosna para vivir.
Entonces, a Fray Humberto le tocó sostener esto también. Y bueno, se decía mucho una frase entre los clérigos, entre la gente. Una frase decía: tened cuidado con las letanías de los predicadores, porque hacen prodigios. Y esto debido a que el mismo día en que Inocencio IV firmó la bula donde les prohibía a los predicadores, ese día le dio una parálisis y a los 16 días murió. El maestro Humberto, inquieto por el futuro de la orden, recurrió en primer lugar a la oración. En el capítulo general de París de 1256, ordenó que en todos los conventos, cada semana, se recitaran los 7 salmos penitenciales, las letanías de los santos y las oraciones a la Virgen María y a Santo Domingo, y la letanía Ineffabile. A dichas letanías muchos atribuían la muerte repentina de Inocencio IV. Y eligen un nuevo pontífice, Alejandro IV. Alejandro IV, pariente de Inocencio III y sobrino de Gregorio IX, asumió el pontificado. Había heredado el afecto por la orden. Fue elegido el 21 de diciembre de 1254 y al día siguiente publicó una bula declarando nula la bula de Inocencio IV. Alejandro IV y Humberto de Romans se entendieron muy bien. Después de confirmar a la orden todas sus simpatías, entraron en conversaciones. Por su parte, los maestros seculares también intentaron resolver el problema y se comprometieron con el nuevo Papa a dejar a los frailes enseñar, predicar y confesar con toda libertad. Y hay algunas decisiones muy importantes. Dice: en un periodo de 9 años de gobierno al frente de la orden, Fray Humberto sigue paso a paso la legislación de la orden para fortificarla, complementándola y confirmándola. Revisa y enseña sobre todas las observancias propias de la espiritualidad dominicana: la pobreza, la penitencia, el estudio, el oficio divino, la predicación, el gobierno. En tiempos de Humberto se crea la figura del procurador de la orden ante la Santa Sede. En un principio todos los frailes profesos podían tratar los asuntos que debían llevarse al capítulo provincial o general, y desde 1252, último capítulo presidido por Juan el Teutónico, se separa de esas discusiones previas a los que no tienen 3 años de profesión. Por primera vez, el maestro de la orden exige que los textos de las ordenanzas de los capítulos provinciales les sean enviados a la curia de la orden en Roma. Humberto decide que en adelante, en la fórmula de profesión, los frailes añadan el nombre de Santo Domingo, a quien también le debemos obediencia. Alentó el funcionamiento y la creación de las nuevas escuelas de lenguas, especialmente del árabe, para favorecer la evangelización del sur de Europa y norte de África, y para favorecer el diálogo interreligioso con el Islam. Vinculó los monasterios de dominicas contemplativas al cuidado de los frailes. Él estaba convencido que el sentido de la orden pasa por una vida totalmente evangélica. Y una de sus frases dice: la santidad es nuestra fuerza
y todo peligraría y se apagaría si no estuviésemos siempre manteniendo esa luz. Dejó una producción literaria amplia y variada en la que se trasluce una preocupación intensa por los problemas de su tiempo y de la Iglesia. Y en sus escritos, Humberto se esforzó a través de sus reformas a las constituciones de la orden, en sus cartas y en sus visitas canónicas, para resucitar el espíritu de Santo Domingo y hacer que se viviera con todo el vigor de los primeros tiempos. No se contentó con crear leyes, sino que hizo lo posible para que fueran observadas. Se esforzó por mantener a los priores en la práctica de la disciplina de los primeros tiempos. Durante su generalato, se redactó una nueva edición de las constituciones de la Orden de Predicadores, y él mismo elaboró comentarios a esta, así como sus reflexiones sobre la regla de San Agustín. Este texto es conocido como De Vita Regularis. Asimismo, preparó un ritual de la orden, la revisión, corrección y unificación de todos los libros litúrgicos, llamados Ecclesiasticum Officium, compuesto por 14 libros que fueron aprobados en el Capítulo General de París en el año 1256. A nivel legislativo, se esforzó en la redacción de unas nuevas constituciones para los frailes, aprobadas en 1256, y para las religiosas en 1259. También escribió una obra sobre la formación de los predicadores, De Eruditione Predicatorum, y contribuyó a la labor realizada por el Concilio de León en 1274 por medio de su obra. Entre la amplia obra de Humberto de Romans encontramos el Liber de Instructione Officialum Ordinis Predicatorum, obra escrita en diferentes momentos de su vida, en la que dedica varios capítulos al cuidado de los enfermos y a dar instrucciones a los proveedores de dichos cuidados. Escribió un copioso número de epístolas y también un Tractatus de Instructione Novitiorum, sobre la instrucción de los novicios. Eran frecuentes las cartas dirigidas a todos los frailes al acabar los capítulos generales y en otras ocasiones especiales. Escribió también carta a los religiosos sobre los 3 votos. Es una de sus obras más connotadas. Y para que no se olvidara nada de lo vivido al comienzo, encargó recoger y poner por escrito los testimonios de los primeros dominicos sobre el origen de la orden, y mandó recopilar todo lo que se recordara sobre la vida del fundador. Y termina su servicio como maestro de la orden. Pasan los años y en un capítulo, el último al que asiste, dice: me encomiendo a vuestras oraciones. Frecuentemente pedía orasen por él, por los frailes difuntos y por los novicios. En ese capítulo general de Londres de 1263, presentó humildemente su dimisión. Tenía ya casi 70 años de edad. El capítulo la acepta. Pero para él, renunciar no significa inactividad, y todavía vivió otros años más.
que se dedicó a orar, a predicar y a escribir. Retirado al sur de Francia, su tierra, muere en Valencia el 14 de julio de 1277. Para los dominicos ha quedado como un segundo Santo Domingo, uno de sus mejores hermanos y gobernantes, tanto que la devoción popular lo ha declarado venerable. Y bien, ahora les voy a compartir la primera carta que él dirige a los frailes cuando es nombrado maestro de la orden. Es una carta muy bonita. Y bueno, quería compartir, me gustó mucho y quería compartirla también con ustedes. Dice, carta a los frailes. Poco después de su elección, Humberto escribió a la orden la siguiente carta. A todos mis queridos hijos, en el Hijo de Dios, a todos los frailes de la orden de predicadores, en particular a los de la provincia de Francia. Fray Humberto, servidor inútil de la misma orden, salud en el Señor Jesús. Lo que por un sentimiento de humildad, la esposa del Cantar de los Cantares declara en la persona de cada provincia que he gobernado hasta ahora. Realmente no he guardado ni una ni otra. Y sin embargo, por autorización de Dios y por una disposición inescrutable de sus designios, mis frailes encargados de elegir al maestro de la orden me han puesto como guardián de su viña, es decir, de las provincias de la orden entera. Y yo que después de muchas fluctuaciones y angustias en medio de las tareas, aspiraba a entrar en el puerto de mi reposo y de mi propia seguridad. Yo que ponía en peligro el gobierno de los otros, me veo empujado por un viento repentino y violento al seno de la alta mar. Estoy lleno de estupor y penetrado de temor cuando pienso a qué religiosos me toca suceder, yo tan qué frailes fervientes y generosos en espectáculo para el mundo entero. Tened piedad de mí. Tened piedad de mí en pensamientos y obras. Vosotros continuo recuerdo hacia mí y hacia la orden. Bueno, ahí le dejamos ya mejor porque ya no supe dónde quedé. Sí, pero bueno, o sea, ya cuando puedan ahí. Está muy bonita la carta, hermana. Está muy bonita la carta, pero Sí. A ver sí, si no, es que de tenemos repente ya no sé de qué pasa aquí. Pero bueno, a ver si tenemos sería, oportunidad. sería Luego- todo. Perdón. A ver si tenemos oportunidad luego de que nos la preste, a ver si a mí me la preste y la volvemos a publicar completa. La mandamos a ver cómo, para que todos la vean. Pues muchísimas gracias, madre. Muchísimas gracias por toda esa dedicación. Es impresionante la vida de Fray Humberto de Román. Nunca imaginamos, o bueno, por lo menos yo, todos esos problemas que se tuvieron en la orden. Increíbles los que tuvo que afrontar. Pues usted, esa investigación que realizó, pues nos da una idea de todo, de que de veras necesitan mucha oración nuestros priores, que necesitan mucha oración nuestros sacerdotes, nuestros frailes, ustedes. Gracias por darnos esa semblanza que no teníamos una idea clara.
Le cedo la palabra, Padre David, a ustedes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna comentario, alguna aportación. Adelante, por favor. Yo creo que a nombre de todos los que estamos aquí presentes, le damos las gracias, Sor Estela, a su comunidad, por esta presentación tan puntual que nos ha hecho. Y lo decíamos desde el primer día, para acercarnos a esas figuras nos encontramos con un problema. No hay mucha bibliografía, no se sabe mucho de ellos. Estamos hablando de hace 800 años, entonces no es tan sencillo, ¿no? Y sin embargo, Sor Estela, por eso decía yo que parecía Sherlock Holmes, sacó ¿cómo se llama? Su Lupa. lente, su lupa para ir en busca de esta información que nos ha dado. Sor Estela, a nombre de todos, muchas gracias. Y por supuesto, como lo hemos hecho en los días anteriores, abrimos un espacio para preguntas, para comentarios, para compartir algo que nos haya llamado la atención de esta presentación. Y a todos, gracias por su atención también, por supuesto. Sí, muchas gracias. Muy interesante esta semblanza biográfica del quinto maestro de la orden, y pues debe de ser una continuidad, como dice Fray David, después de 800 años, toda una era, toda una época de crecimiento, de expansión, de predicación, de estudio, de entendimiento, de razón, de vivir y de existir, algo tan importante en nuestra vida, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y no sé si ustedes sepan que los actuales maestros de la orden siguen dirigiéndonos a todos los frailes y a toda la familia dominicana en general, cartas en las que nos invitan pues a no bajar la guardia, a contemplar algún aspecto de nuestra vida. Son célebres las cartas del padre Timothy Radcliffe, es celebérrima y todavía sigue siendo para nosotros un punto de referencia. La carta del maestro de la orden, Damián Birnio Byrne, que fue provincial de nuestra provincia de México, sobre la primera asignación de los frailes a una casa, que siempre es algo tan delicado, tan cuidadoso, porque después de estar protegidos por el esquema de las casas de formación, pues ir ya al trabajo, ir ya a enfrentar la misión, pues a veces no es fácil y a veces se requiere mucho acompañamiento. Entonces, todavía, fíjense, los maestros de la orden siguen escribiéndonos cartas, ¿no? Recuerdo la carta tan bonita que nos escribió el actual maestro Gerard Francisco Timoner III, cuando comenzábamos el jubileo del octavo centenario de nuestro Padre Santo Domingo, que finalmente pues es el motivo por el que nos hemos estado reuniendo en estos 4 grupos de reflexiones que hemos tenido. De veras, creo que vean cómo, cómo estos primeros personajes colocaron los cimientos de algo que hoy todavía es una realidad entre nosotros. No sé, tal vez cabría mencionar que es de las pocas órdenes o congregaciones que no se han dividido durante estos 800 años, que se han mantenido unidas y en una sola rama. Así es, Alejandro. Es solamente un pequeño conato de división, pero fue a nivel de toda la iglesia, cuando fue el famoso cisma de Occidente, ¿no? Cuando llegó a haber 2 papas simultáneamente y estaban pues los que eran partidarios de uno y los que eran partidarios del otro, pero finalmente la orden continuó unida e incluso personajes como San Vicente Ferrer, que eran partidarios del papa que estaba en Francia, no el que estaba en Roma, terminaron reconociendo que la unidad estaba en el sucesor de Pedro, en la sede de Pedro. Entonces, vean, esto sí yo creo que es algo interesante. En una ocasión a mí me preguntaban según yo, ¿cuál creía yo que era el motivo de que en nuestra orden de predicadores no haya predicadores descalzos y calzados, predicadores conventuales o predicadores reformados, predicadores recoletos, o conventuales? Bueno, yo insisto que es la espiritualidad misma de nuestra orden, ¿sí? Nos da una consistencia, nos da una unicidad que creo que es lo que nos ha logrado mantener a pesar de 800 años siendo una sola
Orden de Predicadores. Lupita había levantado la mano, disculpa. Gracias, Sí, padre, gracias. Nada más una pregunta al padre David. Entonces, la sede más importante de los dominicos, de los predicadores, estaba, o sea, ¿sigue siendo en Lyon, en Francia? No. A ver, es interesante, ¿no? Hay que decir algo. Nuestro fundador es castellano, ¿sí? Nace en la península hispánica que hoy llamamos España. Funda en el sur de Francia, ¿sí? En la zona de Languedoc, que es la parte sur de Francia. Funda la orden y de hecho todavía se conserva la casa donde nuestro padre Santo Domingo fundó la orden, que era la casa de Pedro Seila, que ayer Pedro Torres hacía referencia a este laico, en la ciudad de Toulouse o Tolosa, en Francia. Luego, la orden adquiere una gran importancia en Italia, e incluso pues el convento de Bolonia, originalmente llamado San Nicolás y luego llamado de nuestro Padre Santo Domingo, pues fue el convento, fue uno de los conventos de gran esplendor donde nuestro Padre Santo Domingo está actualmente sepultado y bajo, como él quería, a los pies de sus frailes, que luego lo trasladaron al magnífico mausoleo que conserva su cuerpo. Y cuando ya la orden se ha estructurado, cuando la orden ha crecido, el Papa, que obviamente la sede de la iglesia es Roma, el Papa les da a los frailes del siglo XIII una estupenda y hermosa basílica, la Basílica de Santa Sabina, en el Aventino. Están juntos los benedictinos y los dominicos, tienen sus casas juntas, y desde entonces es la sede del gobierno de nuestra orden de predicadores, ¿sí? La iglesia, bueno, la casa de Santa Sabina, ¿sí? Le han oído a Luis Javier cuando lo nombraron socio del maestro de la orden, me voy para Santa Sabina, ¿no? Bueno, Santa Sabina es una basílica, pues muy antigua, es una basílica de origen romano, bellísima, que tiene al lado una casa que es la casa donde incluso nuestro padre Santo Domingo llegó a vivir, ¿sí? Y por supuesto todos los personajes de los que hablamos habitaron en la casa de Santa Sabina, que hoy llamamos la curia general o curia generalicia de la orden de predicadores. ¿Sí, Lupita? En Lyon, ¿por qué sale Lyon? Porque Humberto de Romans estudia en París, ingresa a la orden en París, sus primeros años son en París, y luego se traslada, o más bien dicho, lo traslada a su superior a Lyon, donde, imagínense nada más, a los poquitos años de haber entrado a la orden, fue elegido prior, ¿no? No había las normas que tenemos hoy en día, que por supuesto para poder ser prior hay que estar ordenado y hay que haber pasado un tiempo. Entonces, en este caso, pues inmediatamente, imagínense qué cualidades de liderazgo tendría este personaje, que pues propiamente, como también sucedió con el caso del Beato Jordán Sajonia, son elegidos para el gobierno muy joven, o sea, no muy jóvenes porque entraron con edad, pero muy jóvenes en su vida religiosa, ¿sí? Entonces, ahí es en Lyon, luego regresa otra vez a París porque lo eligen provincial y después ya es elegido maestro de la orden, un generalato largo. Y no se dieron cuenta de algo muy importante que nos decía Sor Estela, que Humberto de Romans se preocupó por editar un nuevo libro de las constituciones. Recuerden que las constituciones es donde está contenida la espiritualidad propia de nosotros. También editó una serie de libros, un compendio litúrgico, ¿sí? Toda la liturgia de la orden que empezaba a tener elementos propios. Luego también pidió que se hiciera una historia de la orden, ¿sí? Porque él decía, no se puede perder la historia, ¿no? Una persona, una institución sin historia, finalmente pierden identidad. Entonces, se preocupa por la historia, se preocupa por la espiritualidad, para que los frailes, las monjas, vivan una espiritualidad profunda. De aquella, pues no existían las hermanas y los laicos todavía no estaban constituidos canónicamente como parte de la orden. Y vean algo también muy bonito, ¿no? Que las monjas no estén abandonadas, que las monjas no estén solas, que los frailes vigilen, cuiden, acompañen, asesoren, sean pues como capellanes de las hermanas. Esto es algo bien bonito, ¿no? Que nos habla de un personaje realmente preocupado por la consolidación de nuestra orden. Gracias, padre. Muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Padre, otra duda que tengo de el problema de París siendo Humberto de Román maestro. ¿Fue de los problemas más fuertes que tuvo Lauren o vinieron también a lo largo de estos 8 años? En aquella época, sin duda alguna, fue el problema, ¿sí? Fue el problema. Es una situación complicada porque venía de más atrás, pero resulta ser que piensen que este es un problema que se da sobre todo y principalmente en la Universidad de París y luego se extiende a otras universidades francesas. Y es un problema de celotipia, ¿no? Es un problema donde realmente la cuestión es que son los celos, ¿verdad? Los seculares, los sacerdotes diocesanos que enseñaban a las universidades, tenían una especie de celo contra los mendicantes porque los mendicantes jalaban mucha gente. No sé si ustedes sepan, ¿verdad? Hay una anécdota muy bonita. Hay una plaza en París que se llama la Plaza Maubert, muy cerca del edificio de los Inválidos, donde está enterrado Napoleón. Hay una plaza allí que se llama Maubert, por cuestiones lexicográficas, pero era la plaza del Magister Albertus, era la plaza del maestro Alberto, porque Alberto Magno convocaba a tanta gente que no cabían en ningún espacio cerrado. Entonces, él enseñaba públicamente en una plaza, en un jardín, en un zócalo, ¿no? Y esto es algo bien interesante. Entonces, jalaban mucha gente, eran muy reconocidos. Entonces empieza a haber como una especie de celos diciendo, a ver, los mendicantes, franciscanos y dominicos, tienen que dedicarse a otra cosa, su tarea es otra cosa, aquí que no nos vengan a enseñar, que no nos vengan a decir nada, ¿sí? Y claro, comienza a darse una situación que va creciendo, porque hay una parte de los alumnos que se ponen de un lado, otra parte de los estudiantes que se ponen del otro, y se da una muy fuerte tensión, que viene evidentemente a desbordarse con la bula del Papa Inocencio IV, que evidentemente pues provoca muchas cosas. Pero afortunadamente, bueno, ya ven lo que dijo Sor Estela, ¿no? Que le tenían miedo a las oraciones de los dominicos, porque el maestro de la orden pidió a los dominicos que rezaran ante esa bula, y al Papa esa misma noche le dio un ictus, quedó medio quién sabe cómo, y a los 16 días se murió. Entonces decían, cuídense de los dominicos que rezan y miren lo que pasa. Hacen Entonces, bueno, milagros. son simplemente anécdotas o esas relaciones que se hacen entre la realidad y un poco la ficción. Pero lo interesante es que el Papa que viene después reconoce la labor que hacen San Alberto, Santo Tomás en la orden, entre otros muchos, por supuesto, San Buenaventura, el Duns Scotus después en los franciscanos, y obviamente, sí dice, no, vamos a meter en paz esto. Y entonces interviene, ¿sí? Y logra que haya paz. Y bueno, ya a partir de ahí, los dominicos, los franciscanos y los seculares y otros maestros van a tratar de llevar la fiesta en paz. Pero ese fue el problema. Pero claro, fue un problema sumamente delicado, ¿no? Gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, aportación? Yo nada más quiero felicitar a Sor Estela por su presentación y ver la importancia también de la oración, que la oración es la que sostiene la orden. Y veo la importancia también de las monjas porque ellas también hacen mucha oración. Y creo que en estos momentos que también estamos como que falta de fe o de creencia, pues creo que es más importante también nosotros que oremos para que se siga sosteniendo nuestra orden. Bueno, esto es todo. Gracias, Mari Carmen. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues muchísimas gracias, madre. Muchísimas gracias nuevamente y por esta gran exposición que nos hizo favor de compartir y sobre todo por haber aceptado darla y adelante, sin miedo, presentarse. Gracias. Gracias al apoyo del padre David también, que fue muy importante también en todas estas conferencias que hemos tenido. Creo que pues, agradecemos mucho, quedaron muchas cosas, se abrieron muchas
preguntas y pues hasta nos están invitando a dar otro nuevo ciclo de conferencias para tratar sobre el directorio y la regla de nosotros, las fraternidades laicales. Y claro que sí, vamos a continuar con el apoyo del padre David en todas estos esfuerzos por seguir. Padre, pues le cedo la palabra ya para cerrar este ciclo y su bendición y sus palabras para continuar. Adelante. Yo creo que en este marco de los agradecimientos, pues en primer lugar, gracias a Dios, ¿no? Que nos claro. ha convocado y donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, su Hijo, ahí está presente Él. Gracias a Dios que nos ha hecho partícipes de este carisma, de esa espiritualidad de predicadores de la verdad, para la salvación de las almas y sobre todo para la gloria de Dios. Y gracias también a nuestro Padre Santo Domingo, porque nada de esto sería realidad si él no hubiera haber sido dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo para gestar este carisma que sus sucesores supieron engranar de una manera pues tan extraordinaria que no podemos más que reconocer que fue en el siglo XIII donde se fundaron los pilares, donde se echaron los cimientos de nuestra orden. Pero yo también quisiera dar las gracias a los expositores por su tiempo, su dedicación, a ustedes por estar cada una de estas tardes reunidos. Y yo quisiera, de verdad, de manera muy especial, agradecer a la Fraternidad de Dominicos Seglares del Convento Santo Tomás de Aquino, que realmente han emprendido esta tarea de aprovechar pues ahora el Zoom y el YouTube y todas estas redes sociales que tenemos para dar a conocer pues nuestra espiritualidad, para dar a conocer nuestra historia, para dar a conocer nuestras inquietudes también y nuestra misión de predicación. De veras, voy a cumplir 25 años de sacerdote y casi 35 de dominico, de ser fraile dominico, y de verdad es un orgullo, y lo digo con todo mi corazón, trabajar con los laicos dominicos del convento de Santo Tomás de Aquino. Gracias de veras a todos, porque pues son ustedes los creadores de este espacio y son ustedes los que están llevando a buen puerto esta tarea que que hemos querido asumir de ser predicadores, no nada más en nuestro ámbito, sino ser predicadores de la verdad y ser pues también heraldos de nuestra espiritualidad para aquellos que están también ávidos de conocer la historia y el carisma de la orden de predicadores, de la familia dominicana. Gracias a todos, muy buenas noches. Pues y ahora sí que hasta la próxima, cuando Dios quiera, los volveremos a convocar para volver a retomar estos elementos. A mí también me sorprendió mucho ayer que hayan solicitado el que estudiemos frailes, monjas, religiosas y principalmente los laicos, la regla, el directorio de las fraternidades dominicos seglares. El directorio de México es muy rico, es un directorio bien bonito, así que vale la pena echarle un vistazo. Pues que el Señor esté con ustedes y que Dios, que es rico en amor y misericordia, los bendiga, los haga santos y los haga, pues, predicadores alegres, entusiastas y llenos de esperanza, de la verdad que salva, de la verdad que da vida, que es Jesucristo, su evangelio y su reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bonita noche y damos por clausurada esta cuarta sesión de conferencias llamada Las Huellas de Santo Domingo de Guzmán. Bonita noche a todos. Gracias.